están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra cuarta temporada de Contar Nuestra Historia con Adri y Liz. Siempre estamos muy contentas, siempre estamos llenas de energía y hoy con una persona a la que admiramos y queremos tanto, Liz. Bueno, de verdad que Dios es bueno con nosotros y nos pone personas tan especiales aquí en el programa. ¿Verdad? Porque coordinar tiempos, no. que la persona pueda, que tenga la humildad de venir acá, ¿verdad? Y abrir su corazón. Y hoy es que estamos muy felices porque hay pocas personas que han brillado internacionalmente como ella. Sin embargo, conozco pocas personas con los pies en la tierra como ella, aterrizada, siempre humilde, a pesar del gran conocimiento que tiene. Y el legado, porque es un legado de la cual muchas de nosotras aprendimos y marcó un camino para muchas de nosotras. Sí. Qué placer y qué privilegio hoy darle la bienvenida de nuestro programa a Glenda Umaya. Concierto es que nuestra mente... Nos alegra mucho poder llegar al lugar donde usted se encuentra, en su casa, en su trabajo, etc. Muchas gracias. Y más bien yo soy la honrada. La honrada de estar acá y yo quiero contar algo. ¿Sí? Que ustedes no saben. Ay, no. Antes de que ustedes hagan las preguntas, pero para mí ellas dos significan mucho de la etapa que yo comencé en 1996. No sé si te acordás, pero antes de salir para Atlanta, en el 97, en 1997, para trabajar en CNN en español, ustedes me invitaron, en ese momento estabas en Buen Día. Ajá. Y vos me entrevistaste y me regalaste una Virgencita de Los Ángeles. Ay, y además Adri. llegaron los mariachis. Ay, Para qué despedirme antes de que yo saliera. ¿Vos ni te acordás? Sinceramente no, pero me conmueve ¿Ves? mucho y esa soy yo y esa sos vos, porque yo sé que sos una mujer de fe y que ese salto que dabas, que repito, abrió muchas puertas y nos convenció de que los sueños se hacen realidad. Te llevaste una Virgencita de Los Ángeles. Sí, y fue una despedida muy bonita. Ahora y que muy lo decís, significativa. están viniendo a mí esos flachazos, Claro, ¿verdad? es claro. Y con Liz, tuvimos un programa lindísimo que mi papá lo tiene grabado. No. Sí, Y es que fueron cuando todos hacías tus Así es la vida. hermanos. Así es la vida. Así es la vida, un programa precioso donde nos diste la oportunidad de lucirnos a casi todos los hermanos estábamos en ese momento, hasta cantamos, salíamos sobrinos. Cantaron. Entonces a veces mi papá pone el VHS, que era en ese tiempo. Hay que explicarle a la gente. Dicen los chiquillos, ¿el qué? ¿El qué? El qué? VHS lo pone para verlo y nos encanta. Así que Ay, qué muy agradecida dicha. con ustedes, Ay, entre otras. Yo no muchas sé cosas. por qué uno siempre conecta a Glenda, primero con un enorme profesionalismo, Sí. pero es que es tan agradable hablar con vos. Igualmente. Nunca presumís, nunca aquellos egos que son muy dados en tele. En la gente que alcanza o escala ciertas, ¿verdad? O llega a ciertas Sí. metas, ¿verdad? Y que ya separan los pies del piso. Vos nunca, Glenn, siempre No, has sido yo la no misma. sé. Y esto te lo agradecemos mucho y yo sé que la gente también lo reconoce. Hay mucho que hablar con vos. Evidentemente tu paso, esa llegada a CNN, 18 años, ¿verdad? Allá. Pero antes contanos un poquito de vos, de dónde venís, quién sos, para que la gente también conozca un poquito de esa Claro, persona. sobre todo las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque me dice mi hija, me dice, mami, hay unas amigas mías que no saben quién es usted. Bueno, yo soy la mayor de 7 hermanos, ¿verdad? De Guadalupe, el barrio La Margarita, La Rotonda, y siempre desde pequeña me gustaba todo lo que es la comunicación. Mi papá era radioaficionado también y mi mamá, los dos. Entonces yo me sentaba con ellos pequeñita y hablar por el micrófono y ellos me llevaban a las reuniones y yo decía, ¿cómo es eso que se pueden comunicar con otro país, verdad? Entonces eso me atraía muchísimo y recuerdo que en una máquina de escribir hice un periodiquito del barrio, o sea, duré todo el día escribiendo, ¿verdad? Cuando era una niña que trataba de vender en una peseta. ¿Sabrán lo que es una peseta? 25 centavos, 25 centavos, pero después me di cuenta que duraba todo el día haciendo solo uno. No existía esa posibilidad que uno decía, bueno, voy a ir a sacarle una fotocopia. Me imagino que sí, pero yo era una niña. Y luego, en un diciembre, el niño, ¿verdad? Para Navidad nos regalaron una grabadora que era como este tamaño.
cosa. Y entonces yo era feliz entrevistando. Reggae Play. Sí. Sí. Para exacto. grabar. Exacto. Ahora con el teléfono, ¿verdad? Ahora con el teléfono. No, entonces yo empecé no sabía que desde ese momento ejercía el periodismo, no lo sabía. No es que, y chicos, es que uno a veces cree que tiene todo resuelto, pero no, yo estaba en la Sinfónica Juvenil, sí, como todos los hermanos, y sí tenía claro que no quería seguir por ese rumbo de la música. Me gusta mucho y amo la música, pero el tipo de disciplina no era mi vocación. Entonces fue a hacer un test vocacional cuando iba a entrar a la universidad y me dijeron Ciencias de la Comunicación Colectiva. Yo, ¿qué es eso? Cuando me dijo... No siempre se pega, pero en vos... Esto es lo mío. Cuando me explicó, porque uno no entendía. A veces los muchachos no saben qué estudiar porque muchas veces no se conocen los contenidos de las carreras. Sí. Y bueno, desde entonces apasionada por el Amor periodismo. a primera vista. Totalmente. Siempre lo he amado. Glenda, y estabas ya después en Canal 7, ya como presentadora. No. Yo primero, Ajá. yo no había terminado la carrera y nacieron mis 2 hijos, ¿verdad? Me casé muy joven, de 20 años. Y tenía los 2 niñitos y en eso yo dije, bueno, antes de que nacieran, digo, tengo que terminar la carrera. Empecé a estudiar y seguir estudiando, pero... ¿Fue tu único novio, tu esposo? No, tuve 3 novios, sí. Pero no, cuando nos conocimos yo sí dije, mira, esto es enamorarse de verdad. Entonces, este es. Sí, uno no lo duda, ¿verdad? Ay, qué bonito, Sí. ¿Y cuánto llevan casados? 40 años. Mujer. ¿Qué es esa belleza? Sí, felicidades. una bendición Qué de lindo. Dios. Bueno, ahora podemos hablar un poco de eso también porque es importante, ¿verdad? Hablar de cómo sostener también relaciones en un ambiente que es bastante complejo. Sí, la gente no muy se lo difícil. imagina, pero este ambiente también claro. no es el color de rosa que mucha gente puede pensar. Pero dijiste que tuviste a tus hijos muy joven. ¿Pensaste en algún momento que tus hijos que vinieron muy temprano a tu vida te podían limitar tus deseos o tus objetivos profesionales, Glenda? Bueno, en ese tiempo no era no lo pensaba, simplemente era así, pero era porque yo decía, yo no voy a dejar a por ejemplo, yo amo ser reportera, ¿verdad? Pero entonces yo decía, para ser reportera tienes que hacer guardias, tienes que trabajar los fines de semana, ¿y cómo voy a hacer yo con mis niñitos, verdad? Pequeñitos. Y yo decía, no, yo quiero estar con mis hijos, ¿verdad? Para mí mi prioridad en ese momento era como estar con los chiquitos. Entonces recuerdo que salió un anuncio de un curso de locución y digo, voy a llevar un curso de locución además. Y por cierto que era aquí en San José, me vine al curso de locución y después vi que salió un anuncio, el mismo profesor me dijo, hay un anuncio de que van a abrir un noticiero en Canal 6 porque usted no va. En el 6. En ese momento, sí. Yo no tenía con el... No era Noti 6. Era la segunda etapa de Noti 6. Después de don Danilo. Sí, don Danilo Arias regresó. Que en paz descanse. Él regresó después. Son nombres que Sí, ya las nuevas mucha gente está Él regresó, pues, vieran la risa porque yo, bueno, no tenía ni ropa de trabajo, ¿verdad? Yo andaba con chupones, con los bebés, y entonces busqué en el closet los mejores tacones y todo, y llegué a pedir trabajo. Y me dieron porque sabía inglés. Sí. Qué importante. Pero me acuerdo que había que presentar, recuerdo que yo tenía unas sombras y yo misma ni sabía maquillarme todavía hasta la fecha. Y yo me maquillaba ahí con... Perdón, la que es linda, tranquila. No, que va, los milagritos. Y estaba una periodista que, bueno, hace muchos años se fue de acá, mayor que uno, pero ella ya era una pionera y era una referente, Ana Lorena Chavarría. Ajá. Era una referente porque ella cubrió la guerra de Nicaragua. Por supuesto. Entonces ella regresó con don Danilo Arias y ella era como mi mentora, mira, hace esto. Pero don Danilo quería que cada vez que uno le presentaba algo dijera, esta es la noticia. Así, decía, con ese tono. Y yo decía, yo no quiero hacer eso. Pero yo muy obedientita. Sí. A los 2 meses, bueno, sufrí mucho porque me dieron tiempo completo. Y yo no quería, porque yo venía llorando dejar los niños. Dejar los chiquitos. Y a los 2 meses me llamó Marcelo Castro. Me llamó Marcelo, que acaba de empezar Pilar, un noticiero. Bueno, no, ya tenía como un año. Y Gretel Alfaro estaba presentando a mediodía y ella iba a hacer otro programa que se llamaba En Vivo a las 5. Entonces me dijo, nos fuimos a la Soda Tapia. Y me dijo, ¿usted está contenta?
y me dice, ¿le podemos ofrecer mejor horario? Y recuerdo que ganaba por tiempo completo 22,000 colones. Oiga, los tiempos en que un tiempo completo eran 22,000 colones. 22,000 colones en 1989. Y me ofrecieron 27,000 por medio tiempo. ¡Opa! Opa. Fue un saltico, No, ahí. pero vieras que a mí me dolió mucho irme, porque yo dije, ellos me abrieron las puertas, ¿verdad? Sí. Y ahora decirles hasta luego. Y soltar siempre cuesta, pero hay que crecer. Hay que hacer, pero vieras que me entendieron, vieras qué lindo de don Danilo, que, como digo ya, él falleció, y él me dijo, vaya tranquila. Y empezaste en Telenoticias tiempo. Cuando yo llegué, yo sentí el paraíso porque fue un cambio total, y era todo muy moderno, empezar ya con teleprompter, y bueno, hay una anécdota también que llegué y me dicen, Ginita, me dice, hay que cambiarte el estilo. Ginita era la jefa de maquillaje de Canal 7. Exacto. Hay que cambiar. Y yo, como todo, digo que sí. Me dice, aquí a la par hay un salón de belleza, vamos con usted. Y me han hecho un permanente así. Tipo Entonces, casco. me monté, mi esposo fue por mí y estaba medio dormido en el carro. En eso iba manejando, casi choca cuando me volvió a ver. Empezando que tenía maquillaje profesional y luego aquel pelo. Y no ¿verdad? te digo, bájese, ahí se sienta mi esposa. aquel pelo de French Poodle que está. De verdad. Sí, entonces, Colocha. Sí, colocha. Qué lindo, porque ahí fuiste evolucionando. Sí, evolucionando. Pero CNN, ¿cómo fue aquello? Mira, todo empezó por un anuncio en el periódico, no de CNN, de que estaban dando unas becas para centroamericanos. Y yo vi, y era en una universidad en Miami, para periodistas centroamericanos. Y yo vi el anuncio y sentí, digo, ay, qué ganas, pero ¿cómo haría yo con mi familia? Es lo que estaba diciendo en ese tiempo. Y resulta que mi mamá recortó el anuncio y me lo fue a dejar. Mire, vea esto. Y Manuel dice, ¿qué? Mi esposo dice, ay, sí, aplique, vaya. Y entonces, claro, cuando me la dieron el susto de separarme de los chiquitos, fue muy duro. Y voy a hacer aquí un paréntesis para hablar de palabras claves que me parecen lindísimo para ir rescatando de tu historia. Redes de apoyo. Los objetivos en la vida se pueden lograr si uno tiene buenas redes de apoyo. Tu mamá te dijo, yo puedo hacer, tu esposo te dijo, yo puedo hacer aquí. Y bueno, sigamos con la Exacto, historia. eso que estás diciendo es muy importante porque una vez se cree la supermujer que tiene que hacer todo, pero por ejemplo, el concepto de hacer todo en la casa, no. Si uno puede tener apoyo doméstico que te facilite todas esas cosas, es una maravilla. ¿Y la beca cuánto era? Era 3 años, pero era solo el verano, 3 meses al año. Ajá, ok. Entonces, el primer año fue el más duro porque Manuel fue y me llegó a visitar con los niños, solo 15 días. Y no había, yo llamaba al público a cobrar, y no era como ahora la comunicación. O sea, yo realmente yo lloraba, era muy duro separarse de los niños. Pero bueno, la parte espiritual es muy importante para uno, era para mantener ese vínculo. Y luego, al siguiente año, el segundo año, como yo soy la mayor de 7, ya me llevaba una hermana con los chiquitos, ¿verdad? Para no estar tanto tiempo, y al tercero igual, y ya después nos queríamos quedar. Claro. Y ahí fue donde conocí los ¿Y allá medios. vivías en un apartamentito? No, vivíamos en los dormitorios de la universidad, que eran como cualquier estudiante, ¿verdad? Sí, y ahí claro. Había que ahí. acomodarse. Había que a lo que acomodarse fue. y todo. Que nos habla también de sacrificio. Las cosas para lograrse necesitan también una Mucho. cuota de sacrificio, Bastante, ¿verdad? bastante. No todo cae del cielo, como muchos creen. Todo es bastante difícil. Y luego, bueno, decir cómo toco las puertas, porque nos llevaban a conocer canales y yo me maravillé. Ahí fue donde yo dije, yo quiero estar aquí, ¿qué hago? Porque veía la producción y veía todo tan avanzado, y yo sentía un imán, ¿verdad? Pero no tenía idea. Según yo, dejaba un VHS ahí en la entrada, por ahí, ¿quién lo iba a ver? Nada que ver. El puestico ahí. Aquí dejo esto. No, una ingenuidad. Qué divino. Yo por Miami en los canales, pero no, después aprendí cómo hacerlo. Con un mentor. Ok. Eso es muy importante. Y ahora uno también tiene que saber que nosotras. Pero como aplicaste mentores. para CNN. No. Bueno, lo que pasó fue que entonces llegó un productor a dar un taller a Canal 7.
Y yo le dije mi sueño y me explicó cómo me dice, tienes que hacer muy bien hechos esos reels, ¿verdad? Que le llaman ahora, esas pruebas de tu trabajo, esas muestras, de tal forma. Entonces ya yo contraté un fotógrafo, mandamos a hacer las fotos, edité los videos y ya ahí sí me dicen, tienes que hacer un montón. Y fui personalmente a dejar muchos. Claro. En CNN se lo di a un productor que había contratado Teletica para que nos diera un entrenamiento en cobertura de elecciones. Y entonces, ¿ya te conocía? No, entonces yo le fui a hablar a él y le dije, y él lo entregó. Esa fue la clave, los contactos. Porque él se lo dio a la persona apropiada. Sí, en el camino no se perdió, sino que él llegó le dio a la oficina apropiada. Y lo vieron. Es que la cuestión es que lo vean, ¿verdad? Sí. Y a veces nosotros, el otro día hablando con una sobrina, me decía, es que yo he mandado tantos currículums y nadie me llama. Es que lamentablemente la gran mayoría de los trabajos no es que te los van a dar por preferencia, pero es hacer el contacto para que por lo menos vean tu currículum, ¿verdad? Sí, al menos te consideren, porque imagínense que así como uno cree que solo el de uno van a ver, y seguramente ven como 50 para escoger una persona, pero eso es importante porque hay que seguir un proceso y hay que seguir un camino para llegar. Tampoco es que yo siento que hay mucha gente que dice, es que yo soy demasiado bueno, soy demasiado carga, y esperan a que les lleguen a tocar la puerta, y eso no va a pasar. No, uno tiene que poner eso, hay que aterrizar y con humildad. Mira, si hay algo que aprendí cuando salí de CNN, que nos dieron la facilidad a todos los que salimos y van saliendo, es que te contratan una compañía y te dan un entrenamiento. Entonces ellos nos decían que uno no tiene que tener pena de tocar puertas, ¿verdad? Que a veces uno le da vergüenza, o tal vez conoces a alguien que conoce a alguien que llamar y decir, y uno se va a sorprender de la apertura que tienen las personas para decir, vamos y nos tomamos un cafecito para que me digas cómo lo lograste, ¿verdad? Hacer conexiones y ahí en una de esas y no defraudar, o sea, no desistir, ¿verdad? Porque a veces uno dice, es que verás que me trató mal o me mandó un mensaje muy serio. No. Glenda, y estuviste 18 años en CNN. ¿Te fuiste con la familia, por supuesto? Claro. ¿Con los chicos? ¿Cómo fue esa negociación? Porque dejar el país, bueno, primero con tu esposo. Sí, claro. De irse eran todos, o todos o ninguno, como decía yo, ¿verdad? No, por supuesto, la familia primero, Dios y la familia. Pero Manuel y yo teníamos una historia, porque recién casados, seguro siempre teníamos como un sueño de prepararnos un poco más allá en Estados Unidos, porque cuando recién casados aplicamos a unas becas que se llamaban de la Cuenca del Caribe. Eran 12 becas y nos la dieron a los dos, ¿verdad? Él es ingeniero civil y ya teníamos todo listo y de un momento a otro cancelaron los fondos. No era lo que Dios tenía. Exacto. Sí, no era lo que Dios tenía en ese momento. Entonces seguimos la vida acá, ¿no? Seguimos haciendo todo. Y todo bien. Y Dios tiene el control. Y Dios tiene bueno, cuando yo me fui a esa beca después, cuando ya estaba en Teletica y dejé esos cassettes, yo creí que ya había tratado todo, pero no. Entonces regresé a trabajar y digo, bueno, no hay que obsesionarse tampoco con los sueños. Que si algo no funciona, no vaya a funcionar a futuro. Y Dios va poniendo, ¿verdad? Va colocando todo de la manera como Él lo tiene, ¿verdad? No como uno lo... No son los tiempos de uno, son los tiempos de Dios. Exactamente. Entonces, ¿llegas a Estados? Exacto. Entonces, bueno, ya había hecho sus contactos y en eso estaba yo, ¿quién de estos que se falleció don Evangelista, el escultor de ciprés de Zarcero? Escribí yo, conté esa anécdota, que yo había conseguido una corresponsalía, que es otra historia, con un canal de Miami, ¿verdad? Ya estaba empezando en el medio internacional y estaba muy contenta de reportera. Entonces propuse la historia de Evangelista para el Parque de Zarcero y estaba allá y me llega un beeper. ¿Entiendan beeper? Léase, un sistema de mensajería. Que era en aquel entonces, en los años que... La sensación. 90. ¡Wow! Tenés un beeper. Y sonaba titi, ¿verdad? Mensaje. Un beeper que decía, llame a CNN. ¿Verdad? Te llegó. Y yo estaba en el Parque de Zarcero. Yo me emocioné en este momento, ¿te imaginas? El beeper. Entonces, atención, había un teléfono público. No. En el Parque de Zarcero. ¿Hiciste una llamada con teléfono? Cabina. Collect. Una llamada a cobrar. ¿Aló?
No, sí. Dejé al camarógrafo, al compañero camarógrafo haciendo las tomas y me fui Por corriendo. supuesto. Me fui corriendo. Al teléfono público. Al teléfono ¿Así? público, sí. ¿Aló? Y entonces ya me atendieron y yo, hola, buenas, es que mire, me mandaron diciendo, sí, mira, era una puertorriqueña, mira, tú puedes mandar algo más, transmisiones que tú tengas en vivo, no sé qué. Y justo con Teletica había ido hacía poquito a cubrir la llegada del Papa a Nicaragua, la segunda vez que fue. Entonces tenía todo muy De Juan Pablo fresquito. II. Perdón, de Juan Pablo II. ¿Qué dije? Sí, del Papa. Del Papa Juan Pablo Sí, II. que estaba Juan en Pablo ese II tiempo. en No, ese es que una vez momento. al aire me equivoqué al aire en CNN cuando ya había fallecido Juan Pablo II en la toma de posesión de Obama. Y dije, el Papa Juan Pablo II envió su felicitación. Entonces, Ay, y era qué santo. Benedicto. Y no me di cuenta. Hasta que no me Desde el cielo. Sí, el Sí, claro. felicitó de Entonces arriba. me pidieron muestras, sí, me pidieron muestras, Muy pero, espiritual. sí, Bueno. pero yo me fui más adelante y les dije, pero yo puedo ir allá a hacer la prueba, ¿verdad? Antes de que, bueno, sí, le mando, luego yo, no, yo puedo ir. Yo dije, ahí veo cómo voy. Sí, sí, sí. No me estaban diciendo si me pagaban el pasaje o no. No, Yo no. como dicen, yo me mando, ¿verdad? Sí, correcto. Y me dicen, ya te aviso. Y en la tarde me llamaron. Sí, vente. Otro viper. Sí, otro viper. Sí, tú puedes venir. ¿Cuándo tú puedes venir? Y entonces me fui. ¿Y te Como la fuiste? más empoderada. Sí, ¿verdad? claro. La más empoderada. Me acuerdo que me fui a comprar un vestido y todo para la presentar entrevista. como la más segura y como si fuera todos los días por ese pasillo. Vos creyéndotela. Creyendo. Es que Sí. otro mensaje. Hay que Qué bonito, creérsela. sí, qué Si bonito, si sí. te están dando la oportunidad y vas a llegar ahí como... No, hay que creerse. Ahora, yo iba nerviosísima, Por pero me supuesto. hacía la que no. Me hacía la que no. Es más, me acuerdo cuando me senté con el que después fue mi jefe y me dijo, mira, quiero decirte que hay 8 en clase A, o sea, de todos los que revisaron, y tú estás en clase A, y yo no podía creerlo, y me pellizcaba la pierna durísimo. Yo me pellizcaba, y yo así, de verdad, y yo, Ay, ¿qué te- me está diciendo? Vos toda digna, pero por dentro. Y bueno, la prueba en realidad fue tan fácil porque era hacer una transmisión y que se interrumpía. A nosotros nos pasaba cada rato. Era el corte de electricidad. Vos ibas bien entrenada, No, bien eso no fue ningún entrenada de problema. Costa Rica. Eso no fue ningún problema para seguir la transmisión. Sí. Claro, el susto cuando ya me llaman y me dicen. Que sí. Y yo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Me O sea, muero. esa era la parte complicada. Eso sí fue, ¿verdad? Entonces, bueno, Manuel nos reunimos con los niños que tenían en ese momento 11 y 12 años y él dijo, ¿verdad? Dijo, bueno, vamos a tomar esta oportunidad. Si en algún momento nuestra familia peligra como familia, nos devolvemos. Qué lindo. Bueno, peligró después por el incendio que se nos, Sí. que Ay, se nos vino, linda, sí. literal. No, y nos devolvimos, ahora que me acuerdo, sí nos devolvimos, pero Dios tenía otros planes. Así que... Por lo del incendio se devolvieron. Sí, no se nos incendió la casa y ya estaba terminando el contrato de 3 años. Porque dijimos, nos vamos 3 años y nos devolvemos, Dios guarde. Los hijos se nos hacen gringos. No, jamás. No, Dios guarde, nos venimos a los 3 El años. plan nos eran devolvemos. 3 años y 3 nos años. devolvemos. Y bueno, a los 2 años y medio se nos quemó la casa. Gracias a Dios, infinita, no nos pasó nada. Manuel se vino con los chicos mientras yo terminaba el contrato y ya nos veníamos ya. Pero de ahí al final mejoraron las condiciones sustancialmente. Te lo extendieron. O sea, ya se sabía que yo me iba, ellos me ofrecieron quedarme, pero eran condiciones similares y dijimos, no, ya vámonos. Y además Manuel muy sacrificado también, laboralmente, profesionalmente, en ese tiempo, ya estaba haciendo las conexiones, reconectándose acá, pero Dios tenía otro plan. Y las condiciones que nos ofrecieron ya en la segunda parte, cuando ya me iba a ir, fue el último día, por eso es que a veces uno tiene que confiar tanto en Dios. Yo me acuerdo que yo decía, el último día de trabajo, ¿qué estoy haciendo? Dejándose en él, ¿qué estoy haciendo? Sí. Recuerdo que me hinqué y dije, Señor, dame la fortaleza. Y me dice, vaya usted, Y la luz. despídase de todo el mundo tranquila. Y eso hice, feliz y agradecida. Y cuando llegué al último jefe, así que me pasé por todo el edificio, el último jefe me dice, ¿qué tenemos que hacer para que te quedes? Necesitamos, y empezaron, obviamente la parte económica es muy importante. Claro. Entonces la oferta era bastante buena y yo, Manuel, ¿qué hacemos? Y al final nos devolvimos. Ah, Sí. Si se siente mal emocionalmente,
mejor no maneje. Yo sé por qué se lo digo. Prevenir es actuar. Quiero contarles algo en la confianza de amigas y ustedes también, que nadie sabe. Cuando yo me divorcié y tenía mis hijos, se me presentó una posibilidad de irme para Estados Unidos en un canal en Nevada. De unos amigos vivían allá, me llamaron y todo. Y era, véngase que aquí le aseguramos trabajo. ¡Wow! Y yo no tuve esa valentía. Sí. Pero porque estabas tal vez solita también. No, porque mis hijos estaban pequeños y significaba dejarlos de 2 a 3 meses mientras arrancaba. Es muy duro. Pero vieras que yo repito, y por eso te lo reitero, Dios tiene un propósito para todo y Dios siempre tiene el control. Yo no me puedo posiblemente no era para mí y no me puedo quejar porque en la vida profesional y con mis hijos me ha ido bastante bien y agradecida con Dios. Pero vieras que yo eso nunca lo había contado. O sea, me dieron todo, me dijeron, véngase ya. Pero tenía que irme 2 meses sola. ¿Y no los puedes conectar otra vez? No, ya es otra etapa de la vida. Pero, y después tal vez pude haber retomado esas cosas, es que pero da no. mucho susto con los hijos. Claro, y es duro. Y se vale reconocer. Nosotros la pasamos durísimo. Sí. No fue que llegamos a aquello. No, pero cuesta arriba fue. Sí. Cuesta arriba. Me acuerdo que mi hija decía, o sea, fue muy duro para ella especialmente por la desconexión aquí con sus primitos, con sus amigos. Claro. Allá la sociedad es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, masticaban el inglés bastante bien, pero sí fue un shock grande. Y entonces empezó una rebeldía, era manejar muchas situaciones a la par del nuevo trabajo. Sí. ¿Verdad? Cambiar los roles, porque mi esposo siempre trabajó aquí y todo. De un momento a otro, él tuvo que, si nos llevábamos a Marielito, la muchacha de Palmares que teníamos, nos permitían, ¿verdad? Entonces, claro, era muy vacilón porque allá nadie tiene ayuda doméstica, ¿verdad? Allá, en la casa. Entonces, más bien los compañeros me decían, ay, ¿puedo llevarme a Marielito? Para la pedían prestada. Sí. Y después nos tenía más bien en dieta de engorde, ¿verdad? Porque cocinaba garbancitos y todo. Ay, qué rico, sí. De todo lo que hiciste en CNN, que fue mucho y que fue inspiración, repito, para muchas periodistas de soñar en grande, ¿con qué te quedas? ¿Cuál fue, por ejemplo, la entrevista más importante o más significativa para vos, etcétera? ¿Cómo manejaste esos ¿Alguna 18 cobertura? años? Sí, yo voy a decir una cosa, y esto lo digo con mucho sentimiento. Las vivencias que uno tuvo en Costa Rica antes de llegar allá me marcaron más. ¿Por qué? Porque allá estás en un set, ¿verdad? Imaginando muchas cosas, pero yo venía con la enorme ventaja, pienso yo, de tener contacto con la gente de nuestro país, ¿verdad? De ver cómo vivían las familias pobres, ¿verdad? De ver las necesidades, y eso a uno lo humaniza mucho más a la hora de hacer. Exacto. Entonces vos podés tener a todos los presidentes que querás o entrevistar, y sí hay muchas anécdotas en relación con eso, pero lo que uno ya trae definitivamente es esa sensibilidad y a uno le sirve. Ahora, la cobertura que definitivamente más me marcó fue haber ido a Haití después de la catástrofe, ¿verdad? Eso hasta nos traumatizó, ¿verdad? Sí. Hasta uno lo traumatiza porque es como al El final caos en su máxima expresión. claro, y sobre todo después dolor. regresar. No, qué bonito, me recoge mi esposo en el aeropuerto y vamos a comer, y digo, ¿qué hago yo aquí en un restaurante? Es muy difícil, uno tiene que ir como a terapia, ¿verdad? Porque desconectarse de lo que uno vio y dejó, y las condiciones que dejó. Viste de frente la tragedia, la tragedia, verdadera tragedia. La humana. tocó, la olió. La verdadera y tragedia, sin- y fue un shock. O sea, recuerdo que tuve que tener como un proceso, porque yo sí tenía miedo, y les voy a confesar. Como ustedes son periodistas, ustedes saben, todos nos peleamos por ir a las coberturas, pero casi siempre mandaban solo a Jorge o a Patricia, nada más, a los demás casi no nos mandaban. Pero en esta cobertura nadie quería ir, ¿verdad? Y yo dije, pero por dentro del Señor, sí, no es para mí esta copa, ¿verdad? O sea, qué susto, pero dije, y recuerdo que al final se atrasó, digo, ay, ¿será que ya no voy? ¿Será que ya no voy? Yo tenía mucho miedo.
Ya cuando ya nos fuimos y todo, que pasamos primero por Dominicana y cuando ya llegamos, yo dije, o sea, ya empezás a ver y ves edificios buenísimos en el piso. Coronas. En el piso. Sí, Entonces, sí. empezás así y sí, es trauma, o sea, es un shock. Entonces, después, al día siguiente, que ya íbamos para el hospital a hacer la cobertura, yo dije, ya sé lo que voy a hacer, no voy a ver para ningún lado, para poderme acostumbrar por el primer día. Y recuerdo que mi jefa me llamó, es como era como una política de CNN, y me dijo, si usted se siente mal en algún momento, puede venirse, no se preocupe. Pero ahí me dio cólera más bien conmigo. Ajá. Digo yo, ¿pero qué es esto? No, aquí yo estoy. pensando en lo que yo siento, si aquí yo estoy para ayudar a la gente e informar. Entonces me arrollé las mangas y dije, voy a hacerlo, no voy a ver, por un día. Y ahí me fui habituando. Glenda, y bueno, toda la maravilla de ser parte de la gente que presentaba, o sea, nosotros aquí orgullosísimos de vos, sin que vos te dieras cuenta, pero en eso viene tu despido. Ajá. Brinquemos a ese momento. Claro. Cuando vos estás notando, vos decías, me decías antes, que vos habías visto como ciertos movimientos, una nueva productora, tiquitín. Exacto. Y yo quisiera hablar de esto, sobre todo dirigido, porque nosotros quedamos conferencias, se llama oportunidad en la adversidad, ¿verdad? Y a veces de los despidos no hablamos, decimos, es por la familia, ¿verdad? Ya me voy de aquí porque no, mire, y entonces, no, al pan y al vino, ¿verdad? Uno tiene que decir las cosas. En el caso nuestro, bueno, ya había habido varias olas de despidos y había una administración nueva que vino, los 13 gerentes anteriores. Esa administración, también tengo que decir, me dio nuevas oportunidades. En algún momento me mandó a Londres a la cobertura de la boda real, que para mí fue muy bonito por conocer y contactarme con periodistas que yo admiraba toda la vida, entonces fue precioso y fue diferente, ¿verdad? No es... Pero ya venía la empresa, se la vendieron a una empresa grande telefónica, AT&T, ATT, y estaban cortando. Entonces ya se venían, dicen que los despidos se anuncian el martes, dicen por ahí, y todos. Yo en realidad estaba como tranquila. Sí, cada vez que subía las escaleras, siempre decía, bueno, ¿cuándo terminará uno de trabajar acá? ¿Cuándo será? Porque realmente salir de una empresa como CNN, prácticamente contados con los dedos de la mano, la gente que renuncia por su propia decisión, o sea, que dice, me voy. Porque las condiciones son muy buenas y porque uno hace lo que le gusta, a pesar de que al principio fue súper duro todo, porque era nueva la cadena. Y no era que todo salía bien, al contrario, muchas cosas salían mal, muchas. Entonces todo lleva su proceso. Y entonces me llama la asistente de la vicepresidenta y me dice, mira que Cintia te quiere ver al mediodía. Después ella me contó, porque es muy amiga mía, que ella estaba súper afectada. Ay, sí. Dice, ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le sí, dijo? y yo, ay Dios. Entonces llamo a mi hermana Paula, que vivía allá, vive todavía, que vos le hiciste una entrevista preciosa. Qué linda, la Paula. llamo y le digo, ay Paula, Cintia me llamó, ¿será que me van a despedir? Nos dio risa nerviosa. Y me dice, oremos, tranquila. Entonces por el teléfono oramos y yo, de verdad que tenía como paz. Y cuando entré a la oficina, nunca se me va a olvidar, lo primero que vi fue una bota negra, peluda. Porque la de recursos humanos, o sea, estaba la puerta entreabierta y estaba ella, ya estaba Cintia, que no la vi, pero vi la bota peluda de primero, se me quedó marcada. Y negra, porque estaba empezando el frío. Entonces ya me dijeron, siéntese, ¿verdad? Y ya con recursos humanos vos decís, esto no suena bien. No. Y me dice, ya la jefa me dice, esto es una decisión de negocios, necesitamos... No es usted, somos nosotros. Sí, entonces has hecho un trabajo excelente, pero es una decisión solamente de negocios. Y yo, ok, muchas gracias. Yo como que reaccioné muy bien, muy agradecida, la verdad que... Entonces, te vamos a llamar. Y yo, bueno, ¿y qué condiciones? Sí, para eso. Entonces ella se salió y me dejó con la de recursos humanos diciéndome, claro, yo mientras procesaba, claro. Así, y yo, ¿cuántos iremos a salir? Entonces me dio el paquete, ¿verdad? Que era un folder, y yo saliendo digo yo, aquí nadie sabe lo que pasó, solo eso era en 7º piso, y la redacción estaba en el 2º piso.
Entonces yo fui, cogí mi carterita con el folder y me fui para la casa. No dijiste nada. No dije nada, pero no ¿Y el porque... despido cuándo empezaba? Ah, bueno, eso es otra cosa, muy importante tu pregunta. Me dicen, bueno, tenés 3 opciones. O no volvés, y yo decía, pues, no, jamás. Ya en este ¿Cómo momento. no voy a volver? Claro. O sea, después de 18 años, chao, si te vi no me acuerdo. Si querés, o te va la próxima semana o dentro de 3 semanas. Entonces yo solo pensaba en mis compañeros, porque ya hemos pasado por otras personas que se iban, y eso de desaparecer así, digo yo, no, yo tengo que estar con ellos y decirles. Entonces digo yo, ¿qué es lo mejor para la empresa? Y me dicen, lo mejor es que te quedes 3 semanas. Claro, esas 3 semanas fueron Claro. durísimas porque era como qué quebrar dolor. con un novio y seguirlo viendo, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero vivirlo, ¿ya? Y claro, yo me monté al carro y yo me sentía muy emocionada y después me di cuenta que era porque tenía los breaking news. O sea, yo era la dueña de la noticia mía. Después analizando, yo, pero ¿por qué yo estaba tan emocionada? Noticia en desarrollo. Noticias de desarrollo. Entonces empecé allá. El supercito. Y yo digo, no voy corriendo a decirle a mi esposo. Volveremos después de la pausa. Y digo, Queda manejando. no voy a llamar a Manuel para decírselo por teléfono. No. De mi casa al trabajo era 1 hora más o menos. Entonces yo digo, pero a Paula sí. Y no me contestaba. Entonces, bueno, llegué a la casa y al primero que le dije fue a Manuel. Y Manuel, o sea, fue tan impresionante para él. Se puso rojo y pegó un brinco y se puso furioso. ¿Cómo te hacen eso? Estaba muy bravo, él siempre, yo creo que todavía está bravo. Estaba muy molesto y todo, pero no te preocupes. Ahí le salió como, tranquila, no te preocupes, todo va a estar bien. vas a ver. El proveedor, pero el compañero, y el después tranqui. llamar a mis papás, ¿verdad? Sí. Ah, no, perdón, a mis hijos. Me acuerdo que mi hijo estaba tomando un vuelo y mi hijo me dice, mami, a todos nos toca que en alguna vez en la vida nos despidan, no se preocupen. ¡Qué lindo! Y esas tal vez son las palabras que uno necesita Sí. escuchar, ¿verdad? No que no, tranquilo, Sí. todo va a estar Sí. bien, ¿verdad? Sí. Son a veces como las palabras. Pero, ¿verdad? Todo pasa por una razón. ¿Qué estás haciendo ahora, Glenda? Porque es muy lindo también. Eso te da oportunidad inclusive De hasta ser emprendedora, reinventarte claro. y de reinventarte. Claro, ahí Deciden cuando, regresarse. cuando yo salí, no, todavía estamos allá, vivimos en Atlanta, solo que vengo bastante. Bueno, sí, de decir, bueno, sí. Sí, Te quedaste. no, te mucha quedaste gente allá, cree que pero vivo porque que vivo- estás viniendo. Sí, sí, sí. No, nosotros no nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Porque uno trabaja en periodismo, de que el nombre era una marca. Glenda Umaña una marca, yo no lo veía así, hasta que otra que salió de mercado me dice, tu nombre es una marca. Y empezaron, yo estoy tan agradecida con Costa Rica porque sin que yo buscara, empezaron a llamarme. Vení, que queremos que moderes la conferencia de presidentes, fue la primera de CELAC, que era en Costa Rica, y el gobierno me invitó. Bueno, en ese momento no era remunerado, pero era bonito y era una oportunidad. Y empezaron a llamarme, y entonces empezamos a formar, porque yo no tenía idea ni qué hacer, no tenía pensado nada, me tomó por sorpresa. Mi hijo siempre me decía, ¿qué vas a hacer en 5 años? Pensalo, y yo nunca lo pensé. Ajá. Y entonces, bueno, ahora tenemos una empresa de comunicación, ¿verdad? Soy conferencista, damos talleres de storytelling, de media coaching, ¿verdad? Entrenamiento de voceros, pero lo que más amo es el periodismo. Entonces, hoy en día es muy difícil, y ustedes lo saben, ganarse la vida como periodista es muy difícil, ¿verdad? Buscar alianzas con patrocinadores. Entonces, bueno, como me dice una amiga, vos y tu hobby. Entonces tenemos las redes y nos pueden seguir también en Instagram como Glenda Umaña H y en Twitter. Pero siempre le das a los posteos, a las historias, siempre le das Ese toque. un toque tan humano, Glenda tan ahora. bonito. Sí, Sí, realmente. tratamos. Sí, sigan a Glenda porque a veces Sí. uno se entera de pusiste una foto de los 4 indígenas que sobrevivieron en la selva sí, colombiana, de los impresionante. niñitos. Yo no la había visto, alguien que la tomó desde arriba Sí. y ellos están dibujando. Sí, que ya fuera Yo del le seguí hospital. mucho el paso a la historia y digo yo, mira Glenda, qué linda la foto que encontró. Siempre hay algo nuevo, siempre vale la pena seguir. Ay, muchas gracias. Vale la Igualmente pena. ustedes, Sí. yo las admiro mucho. Y tal vez para cerrar, porque ya se nos está acabando el No tiempo. creo, la ya mitad. pasaron Sí, 40 Fíjate, pasaron 40 minutos, ¿Y no les ya he preguntado yo nada a usted? No, No, pues aquí yo usted quería es entrevistada. sos vos, pero no podemos dejar obviar
todo el sentimiento que te dio el cierre de CNN. En Que, español, ¿verdad? Sí, porque sí. eso fue muy duro para vos. Bueno, vamos a explicarles porque mucha gente me pregunta. CNN en español despidió a 90 personas, o sea, prácticamente cambió el enfoque Uy, sí. y cerró muchas oficinas. No es que CNN en español desaparece, pero creo que ya en estos días están saliendo la mayoría en septiembre y están contratando en México personal para hacer un enfoque diferente, según entiendo. Muchos programas cerraron, entonces, Y claro, casi que en para los nosotros celulares. es muy duro, sí. En los celulares. Y al mismo tiempo, porque ahí viene la confusión, el edificio donde está todas las oficinas de CNN en español e inglés, lo vendieron y entonces desaparece. Te fuiste a despedir Me del fui a despedir del edificio. Fue muy Y entraste y todo. Sí, hice el recorrido todo y entré porque quería ir. Digo, es parte de mi vida, tomarme la foto por última vez y fue precioso. Uno dice, ay, ¿por qué voy a ir? Pero fue muy Cerraste bonito. como un ciclo. Sí, bueno, ya lo había cerrado cuando me fui, pero uno siempre sabía que podía volver a visitar o así. Bueno, en realidad solo 2 veces fui en 8 años. Por nada, por razones, o sea, no se prestaba. Y fui y bueno, me vi el set que estaba ahí tirado, en el que ya todo está como desmantelado, Sí. pero agradecía al lugar y a Dios por tantas cosas que vivimos ahí, pero tantas cosas maravillosas. Fue una etapa que uno, claro, añora, ¿verdad? Sí. Pero hay que ver para adelante, Claro. hay que Sí, cerrar los sí, capítulos. sí, sí. Yo hasta que aburro, pero siempre me gusta hacer la misma pregunta. ¿Qué le diría a esta Glenda Umaña de hoy, Ajá. a esa Glenda de 20 años? Es más, pongámosla, ¿a qué edad tenía ya 2 hijos? A los 24 Ok. tenía los 2. ¿Qué le diría a esta Glenda Umaña de hoy, con tanta experiencia y tanto camino recorrido, a esa Glenda Umaña de 24 con 2 chiquitos pequeñiticos y empezando o tratando de visualizar una vida profesional? Una vida profesional, bueno, yo creo que es muy importante el apoyo del compañero que tengamos, ¿verdad? En el caso mío, muchas mujeres pues son valientes y están solitas, pero alguien que nos ayude. En el caso mío, mi esposo siempre me impulsó a crecer y me sigue impulsando. Pero muchas veces no nos atrevemos a buscar a alguien, un consejo, ¿verdad? Entonces, alguien que nos dé esa mentoría. Yo hubo etapas en que yo me confundía también dentro de mi ejercicio, ¿verdad? Uno confunde a veces la humildad con tu derecho a realizarte, ¿verdad? Dentro del mismo ejercicio. Entonces, no quedarnos calladas. Tenemos, y yo le diría a Glenda, no te quedes callada, háblalo con alguien, habla de eso que sentís con alguien, alguien que tengas confianza y que sea tu referente, y que siempre, todos en la vida necesitamos mentores, y nosotras y ustedes pueden en este momento no saberlo, pero son mentores de otras personas. Entonces uno siempre tener esas antenitas, estar un poco más empoderado, hablar, ¿verdad? Una veces yo, tal vez, a pesar de que llegamos lejos, hay muchas veces en que yo dije, yo debería haber dicho ahí en esa cobertura, mis jefes ahí en CNN, bueno, yo quiero ir a esto y me lo merezco por esto y esto y esto y eso, ¿verdad? O sea, fui a algunas, pero yo, no, mira, no se puede, bueno, ¿verdad? Uno calladito ahí, todo bien portadito. Eso es muy ticos, pues me di cuenta. Ajá. Muy ticos, sí. Sí, que los somos ticos. chiquiticos Sí, a veces. los ticos somos como más, no, está bien, no molestamos. Sí, no. bueno, Y no se trata de... Bueno, pero ve la agresividad que tuviste, maravillosa, del teléfono público, decir, ¿puedo ir? Sí, adelantarse. Sí. Eso sí. Exacto. Creértela. Creérsela, adelantársela. Eso es muy importante. Ay, qué lindo de ahí. tenerte, volando se nos fue el tiempo, gracias Glenda. No, gracias, la gracias por estar felicito. aquí, pero gracias porque yo estoy segura que a partir de este episodio mucha gente va a decir, ¿por qué no? O sea, ¿qué me frena a intentarlo? Sí. ¿Por qué no intentarlo, verdad? Importante. Los sueños están ahí, hay que buscarlos y hay que trabajar y a veces hasta sacrificar. Y para saber llegar a que ellos. todo, sí, que todo cuesta mucho y que la incertidumbre sigue, ¿verdad? Siempre hay momentos difíciles y esto es una lucha constante, pero bueno, en el caso de nosotras tres, agarraditas de Dios, ¿verdad? Y de muchos de ustedes. Sí, A bueno. través de la fe. Muchísimas gracias, muchas gracias. Nosotros estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, para la gente. Sí. Cuando quieran escucharlo, con quien quieran Eso es una compartirlo,
¡Qué Ustedes son belleza! modernas, ya están totalmente en la era digital. Hemos contado que el primer día que nos reunimos, yo iba todo humildita diciendo, no, hagamos un programa de radio, Liz. Y Liz, no, hagamos podcast. un podcast. Y yo, sí, claro, ok. Podcast. Claro, claro. Sí, no, pero maravilloso. Ustedes son pioneras. Y yo me encanta y me siento muy honrada. Otro día, chicos, voy a anunciarles, porque yo tengo que entrevistarlas a ellas también. Porque ellas vienen y entrevistan. Bueno, Glenn. Muchísimas gracias. ¿Cómo de lo verdad. disfrutamos? Éxitos, que sigas teniendo Muchísimo. éxitos y gracias a todos ustedes por escucharnos. Cuán cierto es que en nuestra mente Salir a mucho poder llegar al lugar donde usted se encuentre, en su casa, en su trabajo.